Y con respecto a estructuras, estamos viendo tres estructuras que atraviesan la línea de corte. Un primer sinclinal, un anticlinal y un sinclinal. ¿Listo? Eso es lo que estábamos viendo con respecto a esta línea de corte. ¿Qué debíamos representar? Pues esas tres estructuras con las diferentes unidades litoestratigráficas. ¿Cuáles eran esas unidades litoestratigráficas? Esta verde que está acá al borde occidental. Posteriormente esta otra que está por acá, este verde. Y por último estas dos que son la misma, estos dos verdes. ¿Listo? ¿Qué mostraba la topografía? Aparentemente no hay tanta diferencia en el relieve, en la topografía, más a este sector que sí empiezan a bajar las curvas, pero en este sector siempre estábamos entre 2600 y 2300, 2600 y 2300. Eso era lo que estamos viendo. Entonces, lo que hizo Efraín muy bien fue primero que todo proyectar los ejes de sus estructuras, el eje este sinclinal, el eje este anticlinal, el eje este sinclinal. ¿Para qué? Porque a partir de ese eje pues cambiaba la angularidad de cada uno de los flancos de esos pliegues. ¿Qué quiere decir eso? A partir de este eje le da angularidad hacia allá para este sinclinal y a partir de este eje le da angularidad en este flanco para este sinclinal. Lo mismo para el anticlinal. Acá pues no estamos viendo que haya otra unidad, por ende la unidad que está por debajo debe tener también ese cambio de angularidad para el anticlinal. Acá pues está un poco abrupto el cambio, pero de todas maneras en definición está bien. Una vez llega al eje del anticlinal, cambia la angularidad hacia este flanco y una vez llega al eje, cambia la angularidad para este otro flanco. Y por último, el eje este, donde vemos que también preserva eso. También que es importante el ejercicio de Efraín, él mantuvo los espesores no exactos tal cual, pero hace un buen acercamiento con respecto a esos espesores de cada una de esas unidades, sobre todo el de acá abajo. Y lo que vemos además es que está representado, cuando yo les digo argumentar eh, la datación relativa, quiere decir que yo voy a respetar todos mis principios, ¿sí? ¿Qué quiere decir mis principios sobre todo en eso? Que debo tener continuidad lateral y que debo tener superposición, donde yo vea que la más vieja está acá abajo y arriba de eso van a estar las más jóvenes, según como lo dice mi tabla litrocronoestratigráfica que está acá arriba. Y aparte de eso, pues también preserva sus espesores, donde vemos que esta unidad verde de acá es la más vieja, por ende va a estar más abajo que estas otras dos y va a aflorar o va a salir en esta parte occidental. ¿Listo? Lo mismo, respetando sus espesores. Más tiene el ejercicio de Efraín, pues tiene su escala vertical, 1/10.000, quiere decir que cada una de estas líneas está separada cada centímetro para representar la diferencia de 100 metros entre curva y curva. También el azimut de la línea y la distancia en la realidad con respecto a esa línea de corte. ¿Listo? Entonces, muy bien, Efraín. De verdad, me agrada mucho ver los resultados de este ejercicio. Preguntas respecto a esto, muchachos. ¿Quién tiene preguntas? Dudas, quejas, reclamos. Fue una pregunta, pues digamos en mi caso me tocó el mismo, pero yo no lo, o sea, yo la última, eh, como el último color no lo hice de lado a lado, o sea, ese era necesario, ¿sí? Pues más o menos sabe por qué, porque es que si usted no representa esto por acá, este espesor de acá arriba se le va a ir al carajo. Usted va a pintar todo esto del mismo color de aquí para abajo. Pintar todo eso del mismo color quiere decir que va a tener un espesor desde 2600 hasta 2000 de 600 metros de toda la unidad. Profe, Es digamos lo claro que yo eso. hice, sí, digamos lo que yo hice fue, o sea, más o menos como dejarlo al segundo color, pero obviamente le di la forma, o sea, así como tiene la forma el compañero, pero sin el, o sea, en el de abajo también lo marqué porque, digamos, ahí alcanzaba a dar un pedazo, entonces como que lo alargué, pero no todo. Claro, pero de todas maneras lo que le digo sobre todo con el tema de los espesores y el tema de la superposición, porque Listo, es la manera de poder argumentar cada uno de los principios, ¿de acuerdo? listo, profe, sí. Cuando yo les digo argumentar, no es ponerse a escribir, ni dar hipótesis, ni ponerse a hacer un párrafo completo, eso no. Argumentarlo es mediante el dibujo, que si yo preservo estos espesores,
y por acá abajo tengo esta unidad, pues esta unidad sí o sí tiene que estar debajo de estas porque eso es la más vieja. ¿Y cómo sé que es la más vieja? Pues el mapa o la información que tiene el mapa me lo está diciendo. Si acá llegara a aflorar esta otra, que vemos que inclusive hay una más vieja por después de esta que viene por acá, entonces si esta llegara a aflorar en este lado, pues también la debería pintar con algún espesor relativo para poder ver cómo es la relación de estas unidades. Si esa que aflora es más joven y está encima de estas o es más vieja y debería seguir por acá debajo. ¿Listo? Es eso. ¿Alguien más? Profe, con respecto a los 12,99 kilómetros, mi imagen tal vez, Sí, ojo, eso no tiene que ser exacto. ¿Por qué? Pues porque la herramienta tiene un margen de error, entonces les puede dar un centímetro más, un centímetro menos, etcétera, y entonces no les va a dar exactamente lo mismo, pero debe estar en el margen, ¿sí? ¿Qué quiere decir en el margen? Pues yo puedo decir 13, 14 kilómetros, 11, 10, pero no decir 120, 200, 400, etcétera. Como lo mismo las escalas verticales, porque ponían escalas 1 un millón, 1 100.000, imposible. Si eso fuera así, este dibujo sería muy diferente. ¿De acuerdo? sí, es que mi imagen tal vez se movió y a mí me dio 15,7 Listo. kilómetros. Yo por eso les digo, debe estar en el margen alrededor. Puede ser porque puede llegar a pasar esto, porque cuando ustedes importan o exportan la imagen, entonces le pueden cambiar el tamaño, le pueden cambiar la resolución, de repente no se dieron cuenta y la ampliaron, la redujeron, entonces claro, eso les va a cambiar, pero es a lo que me refiero en el margen es que debe estar por ahí cerca, la diferencia no debe ser tan grande, pero quienes ponían 200 kilómetros, pues no, definitivamente no, no es aceptable tampoco eso. ¿Listo? Lo mismo debe estar en el margen de este flanco, pero si me dicen que acá es sureste y que acá es noroeste, o que, sí, o que acá me decían 120 o 200, sí, en ese caso no, quiere decir que no se está eh, comprendiendo el ejercicio, ¿vale? ¿Listo, muchachos? ¿Algo más respecto a esto? Sugerencia. El fin de semana, cuando tengan tiempo libre, hagan uno ustedes. ¿Por qué? Porque el parcial final va a ser otro ejercicio de estos. Para quienes no les fue bien, para los que no tuvieron buen resultado, revisar los videos y practicar para que en el examen final les vaya mejor. ¿Listo? En términos generales, los resultados fueron buenos, fueron más los resultados buenos que los malos, entonces pues me deja tranquilo para el examen final. Profe, buenas noches. Hugo, ¿Y su universidad tiene notas de que hicimos el martes? No, sí, claro, eso ya se subió hace rato ¿a dónde las puedo ver, profe? Qué pena. en el aula virtual. Ah, vale, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, muchachos, entonces ya que estaba la mayoría conectados, como les había dicho a los compañeros el día de hoy, entonces lo primero era corregir este taller, que se dieran cuenta cuál era la solución, por qué era esa solución, qué se evaluaba. Después, entonces ahora continuamos para terminar la unidad de ambientes geomorfológicos y una vez terminemos la unidad, tienen el quiz programado en la plataforma semana 9 quiz geomorfología se llama. Y en ese quiz de geomorfología, lo que van a encontrar son 5 preguntas que las tienen 10 minutos para responder esas preguntas. ¿De qué hora a qué hora estará disponible el cuestionario o el quiz? De 7:40 a 7:55. ¿Listo? ¿Hay preguntas respecto a eso? Ivonne, si me haces el favor y se los pones en el WhatsApp para que no hayan malos entendidos. Sí, señor, ya mismo lo pongo. ¿Quedó claro cómo es la vaina? ¿Qué semana, profe? 9. Ok. Yo creo que el quiz lo van a ver ahí disponible, pero no va a estar habilitado, pues porque se habilitará a partir de la hora que les di.
De 19:40 a 19:55. 5 preguntas de geomorfología. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Se entendió eso? Sí, señor. Ahora, esperen, volvemos un momento al ejercicio que habíamos hecho la clase pasada. Que tenemos que explicar algo respecto a eso, porque seguramente les puede salir una pregunta de eso. Habíamos visto en estos ejercicios, tomemos este pues, habíamos visto que teníamos estas flechitas, ¿cierto? Yo les había dicho que la flecha larga lo que indicaba era la dirección de las capas, ¿m? Y las flechas cortas, la inclinación de las capas. Si por un segundo pensamos cómo es esto, entonces dibujemos esta. Dibujemos tridimensionalmente qué es esto, qué quiere decir esto. Entonces tenemos la dirección de esta capa, miren, la va a hacer así. De todas maneras, recuerden que acá estamos viendo algo en planta bidimensional y tenemos que imaginarnos esto tridimensionalmente. ¿Por qué tridimensionalmente? Porque cuando hablamos de inclinación quiere decir que estamos hablando de profundidad. Y si hablamos de profundidad, pues entonces deberíamos imaginarnos esto tridimensionalmente. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen que las capas van en esa dirección, entonces tratemos de dibujarlo aquí. Entonces las capas van en esta dirección, vamos a dibujar una capita en esa dirección, horizontalmente una con respecto a la otra, ¿cierto? Esto va a ir así. Pero tridimensionalmente también lo que vamos a ver es que está diciendo que fuera que va en esa dirección esta capa, ¿vale? Que fuera que va en esta dirección, acá, también va a tener esta inclinación. ¿Se entiende esto, muchachos? Lo que pasa es que ahí está casi que vertical si no lo imaginamos tridimensionalmente. Pero si yo acuesto esto un poco más, es decir, cambiemos la angularidad de este. Si yo acuesto esto, entonces voy a entender hacia dónde se está inclinando esa capa. Venga, vuelvo y lo dibujo. Entonces lo que nos está diciendo esto es, esta capa va en esta dirección, es decir, va de suroeste a noreste y además se inclina en dirección, esperen acá para que sea más fácil de dibujar. Y además se inclina en dirección sureste. ¿Listo? Entonces, si yo esto me lo imagino tridimensionalmente, lo que estoy diciendo es que esta capa tiene la dirección, esta sería la dirección, pero la inclinación sería esta otra. ¿Se entiende esto, muchachos? Vamos a un bloque de diagrama sencillo. Hagamos un cubito y un bloque de diagrama. Entonces, lo que estamos diciendo es, tenemos esta unidad, ¿listo? Pero esta unidad se inclina en esta dirección. Esta capa se inclina en esta dirección. ¿Sí se entiende? Preguntas respecto a ¿Significa esto. que la capa está sobre la capa, o sea, la capa café está sobre la capa verde? La capa, no. Lo que estamos diciendo es cómo son las direcciones de esas capas. Estas capas van de aquí hacia allá, ¿cierto? Sí. Se extienden desde el suroeste hacia el noreste, es decir, esta va a ser mi línea de rumbo, esta va a ser mi línea larga, expresémoslo acá, las líneas con la nomenclatura que estuvimos hablando la clase pasada, entonces. Estamos Va a hablando de tener, que esa es la beige. no, estamos hablando solo, no piensen en los Ok, colores, listo. ¿listo? Piensen qué quiere decir esa nomenclatura, y cuando me refiero a nomenclatura es qué quiere decir la línea larga y la línea corta. La línea larga lo que está diciendo es que esta capa va en esta dirección, ¿cierto? Pero se inclina en esta dirección.
siempre va a ser perpendicular. Entonces va en esta dirección y se inclina en esta dirección, tal y como lo está mostrando el bloque de diagrama. Ok. ¿Sí se Significa que entiende? va bajando, ¿sí? O sea que hacia la dirección del palo más largo está hacia arriba y eso va en bajada. No entiendo qué es hacia arriba, no. Lo que quiero, lo que dice el palo largo es que esta unidad regionalmente va a tener esta dirección y después puede que se voltee, pero va a tener una dirección. Ahora, el palo corto lo que va a decir es hacia dónde se inclina. En este caso se está inclinando hacia allá, ¿cierto? Si estuviera del otro ¿Alguien nos puede costado, el ayudar pie se a...? caería hacia el otro lado, ¿sí, profe? Exacto. Lo que Ya. pasa es que acá dibujarlo tridimensionalmente pues no lo vamos a ver porque le vería la espalda a la capa y no sé si se está inclinando hacia allá. Sí, bueno. Esto es por cuestión Sí, de señor. representación. Si yo lo hiciera al revés, lo que quiere decir Ivonne es, no, esto no inclina hacia allá, sino hacia allá. Entonces, para dibujar esto no lo puedo ver porque le vería solo la espalda y no sabría cuánto está inclinando hacia allá. Sí, sí. Profe, esa nomenclatura sirve que uno esté mirando las cotas y pues para allá va bajando, va subiendo la cota también. No, ¿No? es ¿No pilas puede con servir de eso. referencia? Pilas con eso, porque una Ok. cosa es la topografía y otra cosa es la geología, no siempre están Ok. atados. Claro. Listo. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar acá a la parte baja, pero acá en la parte baja puedo encontrar un anticlinal. Y usted me va a decir, pero ¿cómo? El valle debería tener sinclinales. No, el valle también puede tener anticlinales. Entonces una cosa es la topografía, otra cosa son las capas, la geología. Listo, ¿Vale? listo. Entonces no Entonces, relacionarla por para ejemplo, mirar esto, si sube esto o que baja me, la cota. exacto, esto que me está diciendo, que tiene la misma, casi la misma dirección de las capas, pero está inclinando hacia el noreste. ¿Y cuánto está inclinando esto? 75 grados. En este caso, en el dibujo que yo hice, para saber cuánto está inclinando, pues es siempre con respecto a la horizontal. Esto va a ser vertical y este sería el ángulo que tengo que determinar para saber cuánto es esa inclinación. ¿Listo? Entonces, acá aproximadamente está en 35-40 grados, ¿de acuerdo? Esa Profe, va a yo ser la tengo una inclinación. pregunta. O sea, eso es el color de las capas. O sea, cuando se dibujen No, las no, no, capas. no, 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 no. No, Otra vez, esto no lo tiene que que ver decía con los Mauricio, colores. estamos mirando solo la nomenclatura. ¿Qué significa esto? Desligándolo de cualquier color. Vamos a ver que en el mapa tenemos muchos datos. ¿Qué quiere decir esto? El geólogo caminó hasta acá y miró esta capa y midió este dato y dijo, bueno, en este caso está inclinando hacia el noroeste, pero su dirección es de suroeste a noreste. ¿Qué pasa con esta otra? Más o menos lo mismo, pero la inclinación cambió. ¿Y qué pasó con esta? La misma dirección, el mismo sentido de inclinación, pero la magnitud cambió, está inclinando menos. Esta está más horizontal que esta está más vertical. ¿Cierto? Listo. ¿Qué Profe, tengo una decía? pregunta. Un momento, ¿qué decían los dos palitos? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda qué decían los dos palitos? ¿O qué decían los tres palitos? No, para nada. ¿No? Entonces, el geólogo lo que hizo fue, hasta acá no pudo llegar, entonces lanzó una visual. Él desde aquí vio que estas capas se estaban inclinando en esa dirección, por eso no tiene dato. Cuando tiene dato es que él fue y lo midió, pero cuando no tiene dato es que él lanzó una visual y ve que la inclinación de eso, cuando son dos palitos, está entre 30 y 60 grados la inclinación. Y cuando son tres palitos, está entre 60 y 90 grados. Más empinado, 3 palitos. Tres palitos más empinado, dos palitos menos empinado. Y si él no pudo llegar a ese lugar, porque por ejemplo puede ser algo muy alto y no puedes llegar hasta allá, pero desde lejos hizo la visual y tiene un solo palito, quiere decir que está entre 0 y 30 grados. ¿Vale? Porque ustedes van a preguntar lo mismo, pero ¿por qué este sí tiene número? ¿Por qué estos sí tienen número? ¿Y por qué estos no tienen número? ¿Por qué no tienen número? Porque él no pudo llegar hasta allá para medir cuánto era la inclinación de estas capas. Pero lo que sí es claro es que la dirección es de suroeste a noreste y que inclina hacia el sureste entre 60 y 90 grados en este caso. ¿Se entiende, muchachos? 3 palitos es Sí, 60, profe. 90. Entre 60 y 90. Listo, ya. 60 y 90. Anotado.
Nunca se puede pasar de 90 porque entonces lo máximo es 90 que es vertical y 0 va a ser la horizontal. Entre 0 y 90 va a ser la inclinación. Ahora, el rumbo sí se va a medir azimutalmente. Entonces, en este caso, el rumbo aproximadamente es 70 grados, de 70 más 180 a 250. Este va a ser el azimut de ese rumbo. ¿Mm? Pero la magnitud de inclinación, es decir, cuánto está inclinado, va a ser esta, 40 grados. ¿Vale? Igual esto lo vamos a ver más a detalle. Pero en el quiz lo que les van a decir es hacia dónde es, azimutalmente, por ejemplo, cuál es la dirección de rumbo. Entonces acá puede ser o hacia el noreste o hacia el suroeste. O cuál es la dirección de la inclinación. En este caso va a ser hacia el noroeste. ¿Vale? Profe, usted en resumen, los dos palos son de 30 a 60. De 30 a 30 60. 90, y un solo palo sería de 0 a 30. Exacto. Y 3 palos de 60 a 90. ¿Listo? Ok. Les puede salir una pregunta de esas. ¿Listo? Hay que ir claro para que después me digan, no, es que el profe no dijo eso, yo nunca escuché esa vaina, etc. ¿Listos? Profe, Continúo. le iba a preguntar que si había, creo que digamos por lo menos en el dibujo, no sé si de pronto será solo en esa imagen, digamos las direcciones siempre están noreste y suroeste. Hay Sí, casos que sea al contrario, que miremos, sea miremos, sureste, miremos noroeste. sí, ponle cuidado, miremos el ejercicio de Efraín. O el que ustedes presentaron la clase pasada, mentira. Espere, le hacemos, esto no sé cómo, acá está. Listo. Entonces, miren, busquemos uno acá. Mire, también este está en esta dirección, pero mire que este está casi norte-sur. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo estos muchachos? Ahora imaginémonos esto otra vez tridimensionalmente. Este lo tengo hacia allá y este lo tengo hacia allá. Pero acá lo que nos interesa en vista de planta es la inclinación, ¿cierto? Me está diciendo que esto está inclinando hacia allá, hacia la izquierda y que esto está inclinando hacia la derecha. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Pintemos eso. Si me dice que eso está inclinando hacia la derecha, hacia la izquierda, es decir, esto está inclinándose hacia acá y esto está inclinando hacia acá, ¿qué tipo de pliegue tengo ahí? ¿Cómo se llaman estos pliegues? Anticlinal. Anticlinal. Tengo un anticlinal, entonces vamos y miremos si sí. Y claro, las flechas cuando salen hacia los lados es un anticlinal. Acá tengo un anticlinal. Y acá entonces miren, cuando estos dos datos se encuentran, ahora este está diciendo que inclina hacia acá y este hacia allá. Entonces debo tener en el medio un sinclinal. Acá tengo el sinclinal. ¿Cierto? Por eso es la nomenclatura de estas flechas, porque me está diciendo que las capas que vienen de izquierda a derecha inclinan en esta dirección y que las capas que vienen de derecha a izquierda inclinan en esta dirección. Entonces, lo que me está diciendo, lo que me están diciendo las flechas es el ángulo hacia donde inclinan cuando se encuentran. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en el sinclinal, habíamos dicho que la nomenclatura va a ser entonces, tenemos nuestro eje, perdón por el dibujo que no está tal cual lo hemos hablado en clase, pero tenemos hoy un poquito de prisa para terminar el tema. Entonces, en el sinclinal, lo que nos está, la nomenclatura era, si las flechas se encuentran, es un sinclinal, pero ¿qué es lo que dicen en sí esas flechas? Las flechas está diciendo que esto inclina hacia este lado y esta flecha está diciendo que esto inclina hacia este lado. ¿Vale? Ahora se entiende por qué razón el sentido de las flechas. Sí, señor. Sí, claro, ahí ya está diciendo la dirección. Exacto, eso está diciendo, bueno, las capas que vienen de derecha a izquierda van a inclinar así y las que vienen de derecha a izquierda inclinan así. Entonces en el centro lo que voy a tener es un sinclinal. Caso contrario del anticlinal, en el caso del anticlinal voy a ver que mis flechas van a estar abiertas apuntando hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces control C, control B de esta va a ser así y control C, control B de esta y esta va a ser así. ¿Y qué me está diciendo? Que las capas de este lado van hacia allá y que las capas de este lado van hacia allá. Inclinan al contrario. Como la Claro. parte amarilla de arriba que aparece.
Acá es un sinclinal, mira. Este va hacia acá y este va hacia allá. Pero lo No, que... en las tres rayitas de más arriba aparecen Espera un las segundo, claves sí, diferentes. ya lo miramos. Espera un momento. Lo que nos está diciendo esto ahora en la nomenclatura de rumbo y buzamiento es que esto debería estar así, ¿cierto? Y que esta de este lado debería estar así. ¿Listo? Entonces, esta inclina hacia allá y esta inclina hacia allá. Entonces, con las dos nomenclaturas. ¿Sí se entiende, muchachos? Y como no tiene el numerito, entonces se asume que es de 0 a 30, porque es solo un palito y ya. Sí, en este caso, pero pues esto no está Sí, el representando el ejemplo, en el 0.30. ejemplo. De pronto acá sí representa el 0.30 y acá sí, pero acá ya no. ¿Listo? Entonces, por eso va a ser importante tener control de esto. Lo que pasa es que si el geólogo va allá y toma muchos datos, entonces después me va a volver un lío para interpretar todos esos datos. Debo tener los más representativos de toda la zona. Y lo que me dice el compañero es lo mismo que estoy representándoles acá. Este acá inclina hacia acá y ese inclina hacia allá, pero tridimensionalmente lo que me está haciendo es un anticlinal acá, ¿cierto? Porque miren, acá se están separando las inclinaciones. Entonces acá en el centro tengo un anticlinal. Acá en el centro, entonces debería tener un sinclinal, quiere decir que las que van hacia allá. Y acá, miren que esta va hacia allá y esta hacia acá. Entonces debería tener un anticlinal, pero en este caso tengo es una falla, que lo que me está poniendo es dividiendo eso en dos sectores. ¿Listo? Sí, señor. ¿Sí se entendió? Sí, señor. Profe, una pregunta con respecto al transportador en el quiz, en el taller. Yo no encontré la opción que usted hace para hacerlo invisible. Y yo no sé si es Sí, que mi eso es por la versión del PowerPoint, PowerPoint. Sí, es por la versión del Ah, PowerPoint. por eso yo también Exacto, me que es sí. el más nuevo. Ah, sí, profe, yo tampoco lo encontré. Sí, es Lo que por... pasa es que en algunas versiones, profe, y compañeros, toca es como poner algo de fondo en el transportador. Y así hace la transparencia el transportador, porque a mí me pasó. Ah, A ok. mandar la imagen atrás, la del mapa. Ya, Hacerlo. entiendo al compañero, No, no, mire, no. no, mire, lo que Sí, dice el compañero es eso, póngale cuidado. Entonces, lo que yo puedo hacer es, dejemos esto blanco, espera un momento. Entonces, acá le voy a poner un cuadrado, ¿sí o no? exacto, sí. Pongo mi Ujú. cuadrado y Y ahora lo pones traigo, sin contorno. ahora pongo mi transportador acá, hagámoslo más pequeño. Pues esto es de ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, traigo esto acá y entonces a este cuadrado ¿le voy a dar qué? A este cuadrado le voy a dar blanco. Y después que lo tengo blanco, entonces ahí lo que hago es lo agrupo. Y ahora esto lo copio como una imagen allá. Vea. Ahí le doy clic derecho o le puedo dar acá pegar y péguemelo como una imagen. Acá imagen JPG o PNG, el que ustedes prefieran. ¿Listo? Lo pego ahí. Y una vez tengo esto, lo que dice el compañero es, ahora sí, como tiene una imagen total, lo que voy a hacer es darle transparencia a esa imagen total. Entonces, acá vengo al paisaje y ahí le doy transparencia a la imagen. ¿Listo? Exacto, sí, exacto. Listo. Me tomó media hora para poder hacer eso, pero listo. Yo la verdad no lo había descubierto, compañero. Muchas gracias por el comentario, porque también pensaba que era por la versión de PowerPoint. A mí me ha pasado que he trabajado en otros computadores y me pasa exactamente lo mismo. Entonces Es me la toca versión ya del buscarme la computador, manera. profe. La versión ya ¿Saben? del computador. Sí, la otra opción es yo pongo acá mi transportador y proyecto mi línea. ¿Sí? Si yo veo que esto está por acá, miren, yo la pongo acá para que no me tache, para que no me moleste mi dibujo, pues porque esto como no va a tener transparencia me lo va a molestar y no voy a ver un carajo. Entonces yo lo que puedo hacer es ponerlo a un lado y proyecto la línea. Y al proyectarla, pues voy a tener el mismo dato. ¿Sí se entiende eso o no? Si digamos yo en mi trabajo no lo hice así, sino puse la imagen encima de la otra imagen y proyecté una línea. Exacto. Y Hay que cacharrearle, solamente muchachos. Miren, Esa hay que, está buena. hay que cacharrearle a la vaina esto es así. Cuando yo inicié en la universidad a dar las clases presenciales,
pues no manejábamos PowerPoint y entonces eso lo hacíamos a mano. Y créanme que ustedes son privilegiados por hacerlo en PowerPoint, porque a mano ya no se lo reciben a uno en ningún lado. Y entonces es doble trabajo porque le toca a uno digitalizar todos los datos. Entonces, fuera que lo hago a mano, después me toca digitalizarlo para poderlo enviar por correo o por donde sea, porque a mano no se lo aceptan a uno. Entonces, dentro de todo el tema de lo virtual, sobre todo para la asignatura, no ha sido malo, ¿vale? E inclusive he tenido alumnos que hacen esto en AutoCAD, PowerPoint, y en ArcGIS y hacen unas cosas espectaculares. Entonces, si este tipo de cosas uno puede migrar a otro software, pues van a tener unos resultados maravillosos porque además pueden empezar a interactuar con más datos y entonces se va a entender mejor y le van a dar una tridimensionalidad mejor a sus datos. ¿Vale? Gracias. Sí, si estuviéramos en lo presencial, pues cada uno le tocaría llevar su computador, una cosa de esas y para poderlo trabajar en PowerPoint, cosa que pues sabemos que no es posible. ¿Listo? Entonces, eso ha sido un punto positivo de esta cuestión. ¿Algo más? Vamos a la unidad de ambientes geomorfológicos. Entonces habíamos hablado de meteorización y de las tasas de erosión globales. Habíamos llegado hasta aquí, hasta esta diapositiva. Entonces, continuando con esta presentación, ¿alguien iba a decir algo? No, profe, se me habló, está bien, perdón. Listo. Entonces, ahora habíamos hablado de los procesos para que para que la geomorfología se modifique, es decir, para que se construyan o se destruyan relieves. Entonces, habíamos hablado de meteorización como el primer punto necesario para el proceso de sedimentación. ¿Por qué la meteorización? Porque en las partes altas lo que va a hacer la meteorización es debilitarme estas unidades, estas rocas, para que una vez estén debilitadas, se puedan disgregar, es decir, se puedan generar pedazos y esos pedazos se puedan transportar hasta que llega un punto que la energía no lo puede, o que la gente no lo puede transportar más y lo va a depositar. En este caso estamos viendo que hay unos drenajes, cada una de estas líneas es como una representación de un drenaje, lo cual está erodando porque está transportando material a llevarlo a un cauce principal y una vez ese cauce principal se queda sin energía para seguir transportando esos materiales, pues va a depositar, ¿sí? En este caso estos se llaman abanicos aluviales. ¿Por qué abanico? Pues porque tienen la forma de un abanico. Y lo que vamos a ver en el perfil de este abanico, si fuéramos a arrancar caminando por acá hasta acá, si hiciéramos el perfil o el corte de esta cuestión, nos daríamos cuenta que los sedimentos más gruesos, es decir, los tamaños más grandes, van a estar situados en estas posiciones y a medida que nos vamos alejando en ese abanico, cada vez vamos bajando en la granulometría, es decir, vamos a encontrar sedimentos más finos y más finos y más finos y más finos. ¿Por qué? Pues porque este drenaje en este punto va a tener más energía hasta llegar y dejar depositados los más grandes y a medida que se va trasladando cada vez más, cada vez más, cada vez más, va perdiendo energía, por lo tanto cada vez tiene menor capacidad de transportar las cosas más grandes. Lo más grande lo va a dejar acá y lo más pequeño lo va a dejar acá. ¿Listo? Acá estamos viendo lo mismo en una imagen real, donde vemos el mismo barranco aluvial, vemos que el drenaje se ha venido por aquí, pero si fuéramos y camináramos esto nos daríamos cuenta que acá van a estar los clastos más grandes, los tamaños más grandes, y a medida que nos vamos alejando, acá vamos a tener los sedimentos de granulometría más fina, más pequeños. ¿Listo? Entonces, la sedimentación también modela el relieve, porque sí, yo quito de acá, pero acá también voy aumentando, acá voy agradando, acá voy construyendo, acá voy depositando y esto cada vez más alto y cada vez más distante y más distante. ¿Se entendió, muchachos, esto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, tenemos diferentes tipos de ambientes que modelan el relieve, ¿vale? Ahí vimos, por ejemplo, esto sería un ambiente fluvial. ¿Por qué fluvial? Porque el principal agente de transporte van a ser las escorrenticias superficiales, es decir,
quebradas, los caños, los riachuelos, los ríos, etcétera. Todos esos drenajes están transportando material para posteriormente depositarlo. Entonces, en este caso, tendríamos un fluvial. Pero arranquemos con el que nosotros hacemos, con el desastre que nosotros hacemos. Las alteraciones del relieve o el cambio geomorfológico de los paisajes generados por nosotros, por el hombre, por el ser humano, bueno, hombre y mujer, generado por el ser humano, van a tener el nombre de ambientes antrópicos. ¿Qué tipo de ambientes antrópicos o qué ejemplos son los más comunes en estos ambientes antrópicos? Rellenos. ¿Qué tipos de rellenos conocen ustedes por acá cerca en Colombia o en Bogotá? De Doña Juana. Lleno de, Exacto, bueno, exacto. Aunque no es un relleno de rocas, pero es un relleno de mierda. ¿Listo? Entonces, eso es un cambio antrópico porque no solo estamos modificando el paisaje en la altitud, sino que estamos generando un impacto gravísimo con, por ejemplo, con el relleno de Doña Juana, con el tema de los lixiviados. Todos esos lixiviados, los lixiviados son los líquidos que salen de la basura, se filtran en las rocas. Una vez se filtran en esas rocas, van a llegar a los acuíferos y van a contaminar esos acuíferos que se encuentran en el subsuelo. Entonces, realmente el impacto ambiental de esa cosa es trágico. Las excavaciones, en este caso tenemos una gran excavación. Esto es una gran mina. ¿De qué creen que es esta mina, muchachos? Como el Cerrejón, parecido. Pareciera carbón, sí. Pero no, no es carbón. hierro. Tampoco. Las de hierro y cobre son, sí, también muy parecidas. Pero bueno, en este caso, esta mina, que es lo que está ahorita en auge y que todos dicen que es ambientalmente amigable y que todos compremos eso, es una mina de litio. ¿Listo? El litio es usado para las baterías, sobre todo para el tema de las telecomunicaciones y ahora pues para las baterías de los carros amigables ante el medio ambiente. Entonces, acá empezamos a cuestionarnos qué tan amigables son esos automóviles con el medio ambiente, ¿no? Lo que pasa es que recuerden que es un mundo capitalista donde domina el que más pueda hacer dinero y no importa tampoco las condiciones en las cuales yo pueda hacer dinero, sino que puedo inventarme que es ambientalmente amigable para tener pues para generar más ganancias, pero en el fondo, si vamos a hacer la cuenta de qué tan ambientalmente amigable es, pues empezamos a dudar. No solo por esto, no solo porque se generen este tipo de minas, porque cualquiera me puede decir, sí, profe, que la cantidad de CO2 que generan el resto de autos es mucho mayor la contaminación si hacemos una balanza del impacto ambiental. Pero si volvemos al tema de los carros eléctricos o híbridos o como los quieran llamar adicionalmente, y sé que son diferentes uno de los otros, pero los dos necesitan grandes cantidades de litios para construir sus baterías. El tema es que esos automóviles híbridos o eléctricos también tienen una vida útil. Entonces, si vamos y hacemos el balance de aquí a 12 años, a 15 años, vamos a dar cuenta que la cantidad de desechos de todos esos automóviles que no van a ser útiles en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, pues entonces también estamos generando otro impacto. ¿Listo? Y ese es el tema que se está generando hoy en día también con respecto a los aparatos eléctricos y sobre todo a los de telecomunicaciones, porque esos son un montón de residuos. Ustedes supieran la cantidad de celulares que se botan a diario es porque no son útiles. Está generando también un impacto bastante agresivo porque no se sabe qué hacer con toda esa tecnología. Es un montón de desechos que también está generando otro tipo de contaminación. Entonces, aún no tenemos una ruta clara de cuál sea nuestro foco energético en un futuro para poder subsanar estos impactos ambientales y estamos en la búsqueda de esas fuentes energéticas. Mientras tanto, nos van a seguir vendiendo mentiras de que este es mejor o este es peor y nos van a decir un montón de cosas, pero lo que hay que tener en cuenta es que hasta el día de hoy no hay energía que no esté generando un impacto ambiental. ¿Listo?
Entonces, el tamaño de esta mina, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver una volqueta del Cerrejón, por ejemplo. Una volqueta del Cerrejón acumula como 4 o 6 volquetas normales. Es una cosa gigante, pero cada uno de estos punticos es una volqueta de esas gigantes. Entonces, eso sirve de escala para entender el tamaño de este gran hueco. Y este tipo de cosas son comunes en los países productores de litio, que tienen grandes reservas de litio. Esta foto es tomada en Chile. ¿Listo? Qué otro tipo de estructura genera el ser humano que altere el paisaje? Pues también tenemos el caso acá, que en estos días es muy popular acá en Colombia, que es el tema de los embalses, como el embalse que se está construyendo, el de Hidroituango. Vamos a ver si algún día lo terminan. Y el tema de las construcciones también. Preguntas respecto a estos cambios antrópicos. Comentarios. No, profe. Listo. Entonces, el primero de la forma como modificamos la geomorfología, el relieve, va a ser por la mano del ser humano y eso se le va a llamar antrópico. Tenemos otro tipo de ambientes que son los ambientes denudacionales. Un ambiente denudacional quiere decir cuando tenemos agentes que están erodando permanentemente. Entonces acá lo que estamos viendo es que si se genera una escorrentía superficial desde estas posiciones, estos materiales no van a tener la competencia, y cuando hablo de competencia es tener la resistencia a cualquier agente que lo pueda erodar. Entonces, si llueve en esta zona, va a venir cargado de material y a medida que va transportando, pues va erodando, va denudando el relieve, va cambiando esos relieves, ¿vale? Va cambiando esas geoformas. Pues a medida que va lloviendo, eso va cambiando permanentemente. ¿Por qué? Porque estas rocas no tienen la competencia para soportar esos fluidos. ¿Listo? Lo mismo en este caso, pero en este caso vamos a encontrar un lugar árido donde no tenemos vegetación. Entonces, por el tema de lluvias o por los vientos, pues también me va a ir denudando esto y me lo va erodando. ¿Listo? Entonces, esos procesos erosivos pueden ser por fuentes fluidas, es decir, por escorrentías superficiales, o pueden ser también por acción de la gravedad. Si esto denuda y denuda, si esta unidad de acá abajo cada vez es menos competente, el agua va socavando acá abajo y va a llegar a un punto que esto va a quedar tan expuesto que por gravitación se va a caer y entonces también se va a generar una denudación de este relieve. En lugares áridos, es decir, en lugares secos, se van a generar erosiones en surcos, como lo vemos aquí, un montón de surcos. Este tipo de paisajes son muy comunes en muchos lugares de Colombia y también en lugares húmedos. Si hay mucha humedad, el fluido se va a infiltrar y a medida que se infiltra, va generando planos de debilidad, lo que va a generar procesos de remoción en masa, que ya también los habíamos visto, pero para nombrar uno de ellos o para dar un ejemplo, pues podemos tener deslizamientos. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Segundo de los ambientes de denudación. Sí. Acá tenemos otros ambientes denudacionales, por ejemplo, entonces acá tenemos una colina residual. Esta colina se generó o quedó expuesta porque esto está conformado por otro tipo de material que va a tener una mayor competencia. Es decir, este va a ser más resistente ante la meteorización y por eso logró aguantar y quedarse ahí solo, pero vemos que alrededor se erodó todo. Entonces, en este caso se le puede llamar colinas residuales. También tenemos superficies seriales, que el impacto de este va a estar generado por gravitación y por el aire, por corrientes de aire que también van a ir limpiando, sumado a la falta de vegetación. Laderas denudacionales, en este caso no va a tener suficiente competencia y va a estar relacionado a lugares áridos, donde no vamos a tener cobertura vegetal y por tanto va a estar bien expuesto. Y por
por último, las laderas coluviales, que esos son muy comunes para nosotros cercanos a la sabana de Bogotá, donde vemos que esas montañas tienen una alta angularidad, es decir, esas montañas han sido expuestas o se han generado esos relieves por acción de diferentes esfuerzos, por la acción de diferentes fallas que nos van trasladando esos bloques de roca, y a medida que se van trasladando generan una alta pendiente y por acción de la gravedad van cayendo grandes pedazos de roca. ¿Listo? ¿Qué va a ser importante para reconocer estos coluviones? Que si salimos de acá de la sabana de Bogotá un poquito menos por el sector de Tequendama, es fácil de reconocer. Lo que vemos son grandes bloques aislados. Entonces cualquier persona pregunta, pero ¿cómo hicieron para transportar ese gran bloque hasta ahí? No, en algún tiempo pasado teníamos paisajes glaciares, es decir, esta gran montaña, como lo vimos en los cortes, en los perfiles geológicos, esta gran montaña de la cordillera oriental podía llegar fácilmente a alcanzar alturas a los 5.000, 6.000 metros de altura, que hoy estamos alrededor de los 3.000, pero cuando tenía esa altura, el primero de los procesos fue esa acción gravitatoria después de la meteorización. Entonces, se debilitaban esas montañas en las partes altas y caían unos grandes bloques que son los que están expuestos hoy en día en muchas partes de la sabana, que vemos esos bloques aislados. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para reconocer si eso es un coluvión? La respuesta es sencilla, muchachos, porque los coluviones no sufren gran transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que este bloque que está acá se cayó desde acá, quiere decir que solo se transportó este pedazo. Si un bloque no tiene transporte, quiere decir que va a tener angularidad. Caso contrario de los ríos. Los ríos, cuando uno va y mira los sedimentos de un río, se va a dar cuenta que son bastante redondos. ¿Por qué? Porque han sufrido muchísimo transporte, un transporte de largas distancias. Entonces, ese transporte va golpeando en el fondo del río, en el talweg del río o en los flancos del río, y a medida que va golpeando, pues va como que se va moldeando esos clastros y entonces cada vez son más redondeados. En el caso de los coluviones van a ser muy angulares porque como no tuvieron transporte, casi que podríamos encontrar cosas casi cúbicas. ¿Listo? ¿Se entendió esto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Vale, continuemos. Ahora vamos al ambiente fluvial, que también es muy común acá en Colombia. ¿Por qué es muy común? Pues porque tenemos montañas, y tenemos montañas, tenemos gran cantidad de afluentes y afluentes, ¿listo? Entonces, lo que va a estar, las particularidades de este ambiente fluvial es que va a estar dominado por las corrientes de agua y el transporte de los sedimentos. Entonces, a medida que este río va fluyendo, pues va generando dos tipos de perfiles. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, pensemos por un segundo que este río fluye desde arriba hacia abajo. Entonces, este río, una vez llega acá a este flanco de esta montaña, eso va a venir con una energía y va a golpear acá y va a continuar. A medida que va golpeando acá, en este flanco, va erodando, y ese material que erodó lo va depositando en el otro lado. Lo mismo acá. Ahora después viene acá, golpea contra esta pared, pero los sedimentos que no puede transportar, pues está quedando sin energía, va a depositar en la parte interna. ¿Listo? Y así a lo largo de todo el perfil del río. Entonces después viene acá, rompe acá, choca acá, va erodando acá, va socavando acá y va depositando acá. Entonces esto se llaman barras longitudinales o no, perdón, aluviones, que va a ser la depositación de estos ríos. ¿Listo? Va erodando acá y va depositando en la parte interna. Entonces, a medida que este río va pasando el tiempo y se va volviendo más maduro, más antiguo, pues se va ampliando. Es decir, su canal cada vez va a ser más amplio y más amplio. ¿Por qué? Porque va erodando acá, después va erodando acá y después va erodando acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Miren,
Este perfil es más amplio, ¿por qué? Porque ya ha pasado un periodo de tiempo en el cual este siguió erodando en esta sección, siguió erodando en esta sección, siguió erodando acá, y entonces va ganando espacio. Pero, ¿qué va pasando al mismo tiempo con ese río? Ese río va perdiendo energía. Entonces, algunas veces, a medida que es más maduro, cada vez va dando más vueltas para poder encontrar el camino más fácil para poder fluir. Entonces, cada vez que va pasando el tiempo, este va a construir unas cosas que se llaman meandros. Cada una de estas curvas es un meandro. Y esos meandros, entre más viejo el río, el meandro va a ser más amplio, porque el señor tiene que ir a buscar la manera más fácil de fluir o buscar apoyo de otro drenaje para que lo ayude a continuar fluyendo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ya vimos que ya perdió toda su pendiente, ya tenemos un canal muy amplio. Miren que acá el canal es casi en forma en B, acá cada vez que es más viejo es en U, y acá casi que ya es plano o una U bien amplia. Entonces su meandro es mucho más amplio y empieza a dar vueltas para poder fluir. ¿Y qué pasa? Llega en algún momento, de repente vino una lluvia y entonces el tipo ya fluyó por acá y se metió por otro lado, pero se fue la lluvia y ya se quedó sin energía, y entonces vuelve a recuperar su camino por donde lo tenía antiguamente y deja abandonado este tipo de canales que tenemos acá. Esto se le puede llamar se le llama madre viejas en español. En inglés se llaman oxbows, o también en español se le pueden llamar medialunas. Y este tipo de cauces abandonados, este tipo de medialunas o de madre viejas, van a ser vitales para la consolidación de los ecosistemas que viven acá, para todos los animalitos que viven acá y para las plantas. ¿Por qué? Porque acá van a empezar a crecer un montón de plantas, los animales van a venir a tomar agua acá porque es más tranquilo, y entonces a medida que van surgiendo esos ecosistemas, pues se va manteniendo esto. ¿Listo? Y así va a ser a lo largo de todo el perfil del río. ¿Preguntas de esto? Con respecto a la tipo C, eso pasa cuando el río sube harto y vuelve a bajar, deja esos pedazos así, esas madres. Sí, lo que te estás dando cuenta es que hay un cambio energético de este río. O pensemos que estamos en una misma temporada climática, pero como cada vez va perdiendo más energía y más energía. Entonces, él antes la hacía fácil por acá, llegaba y atravesaba acá, pum, porque yo tengo harta energía, me paso por acá por encima. Pero ya se volvió viejito y entonces va casi gateando, ya no puede venir por acá. Entonces, esto que se había venido por acá, lo va a dejar ahí abandonado y se va a venir ahora por acá, buscando el camino más fácil. ¿Listo? Lo mismo acá. Entonces, este señor venía por acá y se atravesó acá, pero de repente ya perdió energía porque arriba perdió pendiente, o porque nosotros fuimos y sacamos agua allá o dañamos estos aluviones. Entonces este señor ya viene por acá con la lengua afuera, y una vez llegó acá, en lugar de atravesarse, le tocó dar la vuelta y ya no podía atravesarse. ¿Listo? Ese tipo C también puede generar pequeños lagos o algo así. O Sí, sea, dependiendo generalmente, generalmente esto se le llama pantanos, ¿vale? Y, el tipo de ambiente de este tipo de ambiente van a ser palustres. ¿Por qué palustres? Porque va a tener granulometrías muy finas, es decir, casi lodos, y van a tener mucha cantidad de materia orgánica. ¿Por qué? Porque acá van a empezar a crecer un montón de árboles y vegetación, sumado a los animales que vengan acá, y de repente varios se mueren acá. Entonces, este tipo de ambientes consolidados después de muchos años geológicos, es decir, después de muchos millones de años, le va a dar oportunidad también para la generación del petróleo. Muchas reservas de petróleo vienen de este tipo de ambientes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a ser un lugar enriquecido en materia orgánica. ¿Listo, ok, compañero? gracias. Vale. Ahorita vamos a ver lo de los lagos. Entonces, miren, acá les muestro un ejemplo de un valle en B. ¿Cómo va a ser la energía de los ríos en este tipo de perfiles de valles? Fuerte. Sí, va a tener una energía a la berraca. Entonces ese río
en un principio lo que va a intentar es socavar en el fondo. Cada vez se profundiza más y se profundiza más y se profundiza más y se profundiza más, hasta que llega un punto que se va a encontrar con una roca muy competente que no va a ser fácil de erodar, y entonces va a empezar hacia los lados. ¿Listo? A erodar hacia los lados. Esto va a socavar hasta cuando la roca se lo permita, hasta cuando este paquete rocoso se lo permite y se pueda encontrar con otra que sea más, ya no es socavar tan fácil. Entonces, por esa razón se generan este tipo de valles en B. Otro ejemplo, tenemos Profe, este una tipo, pregunta. señor. Ya que digamos ahí en ese valle en B, digamos, si el nivel del agua que viene bajando, digamos, fuera pues bastante, alcanzaría a subir hasta esos bordes, depende, o sea, digamos, por eso es que ha hecho esa forma así, No, no. La forma de este valle en B, vuelvo y te repito, es porque este cada vez se entierra más y se entierra más. Entonces esto cada ok. vez la B se profundiza más. O sea que desde donde No es viene porque esto bajando, sí. digamos, el río, digamos, en la parte de arriba donde viene bajando, esa vez sería menos pronunciada, ¿sí? Claro, claro, Ah, mira ok. que acá la B es menos, pero a medida, pero ojo, esto también va a tener un límite. ¿Por qué va a tener un límite? El tipo de roca que se encuentra, de Ese material va a que se ser encuentra. uno, pero ¿cuál va a ser el límite en este río? Este río de aquí hasta el mar va a ser siempre en B. Este Eh, valle, este no, río, porque va bajando de la montaña, entonces la montaña lo claro, claro, esto, hace esto más va a, plana. exacto, esto va a ser, este va a ser el tipo de valles en un paisaje intramontañoso, donde tengo muchísimos cambios de pendiente. Entonces, como hay hartos cambios de pendiente, pues este man va a ganar mucha energía para poder socavar y enterrarse. Pero si de repente este tipo sigue fluyendo por acá o por acá, y acá ya no tengo más montañas, ¿qué va a pasar con ese río? ¿Qué va a pasar con este valle de ese río? Comenzar a tener la imagen de arriba que comienza A ser más a en hacer U. serpientes. No sé cómo se. Pues primero va a ser en U. Todo esto es transicional, ¿no? No es que cambie de B de una vez a plano, no. Va a ser bien B al principio, después va a ser U, después más abierto U y después más plano hasta llegar al mar. ¿Listo? Entonces, esto lo vemos en este punto. Pero si nosotros seguimos avanzando por acá, yo voy por acá, esto es en Cataluña, esto es en España. Si nos seguimos avanzando en ese tren, vamos a ver que esta topografía, esta foto se tomó en los Pirineos, que es la cadena montañosa que queda en Cataluña. Cataluña es como la provincia, el departamento y la capital es Barcelona. Lo que vemos es hacia los Pirineos, claro, tenemos este tipo de paisajes porque es un terreno intramontañoso, es como acá Bogotá. Si vemos los ríos acá hacia la cordillera oriental, pues vamos a ver que vamos a tener este tipo de paisajes. Pero si nos vamos alejando hacia el llano, pues ya en el llano no vamos a encontrar este tipo de cosas, sino otro tipo de valle, ¿cierto? Entonces también para que lo tengan presente, eso va a depender al paisaje que lo rodee. Si yo no tengo montañas, no puedo tener este tipo de valles. ¿Por qué? Pues porque los ríos no van a tener energía para consolidar este tipo de valles. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, señor. Ahora díganme ustedes qué pudo haber pasado acá. Perdió fuerza ya Claro, miren, de miren tanto que tiempo. no, quizá no de tanto tiempo, sino que acá los que le aportaban energía por acá atrás ya no le pueden aportar la misma energía, ¿sí o no? Entonces esto evidentemente en un principio, ¿qué fue? Lleno de agua. No, Era una B. no, era una gran Plano. B, era una gran, bueno, lo primero plano, pero esto venía con tanta energía que generó una gran B, una muy buena B, V, donde socavó, 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 se fue hasta el fondo, hasta que llegó a algo muy competente o resistente que ya no lo dejó, entonces empezó a construir hacia los lados y por eso generó esta vaina casi como en U, pero ahí, solo hasta ahí. Y después, además de eso, pues perdió energía ese man y se quedó ahora ahí estancado. Por eso tenemos este tipo de paisajes.
aunque lo vemos muy encañonado, fue que en el pasado tuvo mucha energía, pero ahora ya no tiene tanta. ¿Listo? En esa imagen pudo haber bajado de un lugar mucho más alto de lo que se ve en la imagen, ¿cierto? Claro, pero también lo que vamos a ver es que va a estar sometido a la competencia de las rocas. Quizá el paquete que estaba acá en el centro pues era mucho más débil, era menos competente, entonces a ese me lo llevo fácil, a ese lo limpio fácil, pero una vez llegó hasta acá al fondo, ahí ya no pudo, y hacia los lados tampoco, porque esto también es bien duro. ¿Listo? Ah, listo. Va a estar condicionado para varias cosas. ¿Qué otra cosa tenemos? Estas vainas que se llaman marmitas. Entonces se genera, otra vez teníamos un paquete rocoso, pero acá teníamos, por ejemplo, un paquetico de arcilla. El agua fue socavando y generó este huequito primero, pero como también el agua viene con más clastos, los clastos empiezan a quedar ahí. Entonces viene la corriente y mueve esos clastos que están ahí y empieza a generar este tipo de geometrías. Entonces, a medida que estos clastos van generando el golpeteo alrededor de las paredes, pues va profundizando el hueco y entonces se generan este tipo de cosas que se llaman marmitas. ¿Listo? Ahora hay un paseo que se ha vuelto muy popular, que es el cañón del río Guéjar o Guéjar en el llano, que está consolidado por este tipo de marmitas. Pero estas marmitas, la gente naturalmente se lanza acá como un rodadero y sale por acá abajo porque esto está conectado con huecos profundizados. ¿Listo? Eso pasa es porque la roca que cae ahí es más dura que el suelo del... No, no porque sea más dura, sino que por pues, ese golpeteo permanente en ese... Acá piensa que esto está ahí encerrado y empezamos a batir esas rocas contra esto, pues va dando y va dando. Y puede que estas las despedacemos, pues después vienen otras y seguimos con lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces va erodando. ¿Listo? Es como se ve circulares. Claro, pero pues la acción del agua, ¿qué va a hacer? Pues va a empujar este clase y Eh, una vez llega acá y el otro va a empujar al otro, entonces empieza a hacer esta cosa. Listo. ¿Será que los cenotes son así también? ¿Los qué? Los cenotes. No me acuerdo qué son los cenotes. Los grandes que hay en Cancún, que pero son gigantes. Ah, no, eso es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿Sí? ya sé lo que me hablas, sí. Ujú. No, eso es otra cosa. Y Por eso la va a estar, dimensión. no, va a estar determinado por el tipo de roca. Allá lo que Ah, por tenemos, caliza, ¿cierto? exacto, tenemos rocas carbonáticas, entonces hay una erosión preferencial que cuando llegan rocas, aguas o fluidos muy ácidos, entonces me van a ir haciendo efervescencia en esas rocas y van generando ese tipo de estructuras. Es Ok. maravilloso, sí. ¿Es por el agua se come la caliza? Sí, sí, Ah, ok. sí. Ujú, listo, bien. Bueno, Porque gracias. el agua tiene un carácter más, un pH ácido, entonces lo que va a hacer es poco a poco me va a ir erodando, fuera que meteoriza de una vez eroda y me va limpiando esas venas con más alto contenido de carbonato de calcio y por eso genera esas estructuras que son Ok. O sea, son esas famosas. mismas, pero grandes. Exacto. No, estas Ok. no, esto es otro, esto es por acción mecánica. Ah, ok, listo. Esto va El golpeando. golpeteo de las... Ah, listo. Claro, De esto es las... por acción mecánica. Ahora piensa que tenemos esta roca y esto tiene un montón de venas enriquecidas en Ujú, carbonato de calcio. Llueve y entonces se carga. esa lluvia va a ir a empezar a erodar cada una de esas venas. Y entonces me Ujú, va generando unas fracturas y cuando eso lo conecto acá en el fondo, pues acá genera una gran caverna y entonces eso van a ser los cenotes, una gran ujú, caverna con unas estructuras bien bonitas. Ojo, acá en ujú. Colombia también tenemos ese tipo de paisajes, lo que pasa es que no lo explotamos turísticamente. ¿Dónde? Muchas de estas cosas. Ok. Hay grupos fuertes que la ciencia que se encarga de estudiar ese tipo de ambientes, el de las cuevas o el de las cavernas, se llama la espeleología. Hay muchos grupos de espeleología acá en Colombia, sobre todo para el área de Santander, porque hay unas rocas enriquecidas en carbonato de calcio y generan ese tipo de cavernas o cuevas. ¿Listo? Al que le interese, hay muchos tours, venden un montón de cosas para ir, pero pues internacionalmente no somos famosos por esa cuestión. Ok, profe, gracias. Ahora, eso va a estar relacionado también a lo que tú decías. Entonces, podemos tener, por ejemplo,
rocas de carbonato de calcio que van construyendo un paisaje al interior, pero una vez lo denudamos, es decir, erodamos todo este bloque que está acá, nos vamos a encontrar con este tipo de cascadas que va a estar expuesto en superficie, pero que eso antes estaba en el subsuelo. Esa puede ser una forma de generar estas cascadas. La otra puede ser por las estructuras, es decir, por pliegues o por fallas. Entonces, hay levantamiento de la cadena montañosa, acá tenemos una falla y hay entonces esa diferencia entre los dos bloques, lo que va a generar esta consolidación de estas cascadas o rápidos. Lo mismo acá, ¿listo? Cambios abruptos en la topografía generados por otros factores. Los meandros, entonces eso ya lo había tocado, vamos a ir un poco más rápido, pero si miramos esta foto, ¿en qué dirección creen ustedes que corre el río? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿De arriba hacia abajo? Y arriba, Trabaja hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque el valle grande es hacia abajo, donde ya empieza a coger más curvas y arriba viene con fuerza más recto, ¿no? Exacto. Entonces, lo que yo puedo reconocer así en una foto de estas es que a medida que incrementa la cantidad de meandros, es que el río va perdiendo energía. Acá tiene menos meandros, pero a medida que voy avanzando, este man cada vez empieza a dar más vueltas y más vueltas porque se está quedando cada vez con menos energía y da más y más y más y más y más vueltas y por acá ya va a estar el mar porque este necesita ayuda para poder fluir porque ya no tiene más energía. Entonces, esa es la forma de reconocerlo. Y también lo que decía Mauricio, miren, acá tengo este ancho de este valle, acá tengo más o menos este ancho de este valle, pero si voy y miro acá, miren el ancho de todo este valle, ya es mucho más amplio. Entonces, en el perfil de este río estamos viendo que va perdiendo energía a medida que va fluyendo hacia abajo. ¿Listo? Esa es una de las maneras de reconocerlo. Y esto ya lo había dicho, el agua va a venir por acá, va a erodar en la parte de afuera, pero acá adentro va a depositar el material. Entonces, este viene cansado, arroja el material acá y eroda allá. Y da la vuelta, deposita acá y después vuelve y choca acá. Entonces, lo mismo acá. Viene cansado, deposita acá y eroda afuera. Viene cansado, deposita acá, eroda afuera y así va a ser la dinámica del río. Terrazas fluviales. Esto también la clase pasada, antepasada lo habíamos visto, que entonces esto era plano. Este río, debido a la baja competencia de estas rocas, pues va a empezar a socavar y socavar y socavar, sujeto también a temporadas climáticas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si hace mucho sol, esto se va a hacer de hielo, se va a derretir, entonces va a generar más cantidad de agua y con estas pendientes pues va a ganar más energía. Entonces, a medida que haga más sol, pues va a tener más capacidad de socavar y enterrarse más. Y entonces de tener 3 terrazas, ahora puedes llegar a construir una cuarta si esto se incrementa y gana energía. ¿Listo? Los deltas. En eso siempre cuento una vaina de Argentina que es muy graciosa, pero hoy desafortunadamente no tenemos mucho tiempo. Pero los deltas a lo que hablan es a la desembocadura de los ríos y va a funcionar un poco como lo que hablé ahorita de los abanicos aluviales. ¿Por qué? Porque en el frente de este delta, acá vamos a tener los sedimentos más gruesos, pero en la parte distante del delta vamos a tener los sedimentos más ¿listo? Aunque en general van a ser esas granulometrías más bien más homogéneas, más o menos va a tener el mismo material. ¿Por qué? Porque pues este señor ya lleva cientos de kilómetros transportando material y ya a estas alturas no tiene suficiente energía para poder fluir. Pero lo que estamos viendo es cómo desembocan estos ríos y el tipo de estructuras que generan, como esto que se llama un delta. Creo que sí queda tiempo para el ejemplo de Argentina. Entonces, vamos aquí, por acá, eso. Vamos a Google Maps rápido y miramos lo de Argentina. Los argentinos, como sabemos, yo pues cuento esto porque yo viví muchos años en Argentina. Entonces, como sabemos, los argentinos son bien creídos y bien orgullosos de su cuestión. Y entonces ellos, siempre que llega el verano, dicen que se van de vacaciones a la playa. Y uno va y mira las playas y son unas cosas realmente opulentas. Tienen unas grandes mansiones, unas cosas muy bonitas. Ahora no veo, ya.
Pero lo chistoso del caso es que ellos son bien creídos con el tema de sus playas y no sé qué, y de sus grandes mansiones, pero cuando vamos y miramos geomorfológicamente qué es la playa, entonces acá está Buenos Aires, muchachos, miren, ahora la capital, ¿cierto? Ahí está la capital. Y entonces las grandes playas quedan por aquí. Ese es Buenos Aires, entonces ellos dicen que se vienen a la playa y entonces lo primero que uno empieza a encontrar o lo más famoso, o lo que más se conoce es Mar del Plata, pero los que tienen mucho dinero no se van a Mar del Plata porque pues ahí va el pueblo, ellos van acá a Las Toninas, van a Pinamar, a Cariló, en Cariló hay unas super mansiones, cuando estén desocupados por ahí miran las casas y lo que hay, es realmente bonito y miren que por acá queda Mar del Plata. Pero el cuento es que ellos hacen sus vacaciones dizque en sus grandes playas. Y entonces uno va y mira geomorfológicamente si eso realmente es playa. Y si uno traza una línea desde aquí hasta acá, se daría cuenta que eso no es una playa. ¿Eso sería un qué? Un cabo. No, lo acabé de decir. ¿Cómo le llamamos a eso? Delta. Un Delta. delta. Miren que el Río de la Plata, el famoso Río de la Plata, viene trayendo todo su material en todo esto hasta acá. Y la línea del delta sería esta. Volvamos a lo que está mostrando. La línea del delta es de aquí hasta allá. ¿Se entiende? Este sería el límite de este delta. El límite del delta de los argentinos sería desde aquí hasta acá, hasta casi hasta más allá de del Este. Punta del Este es la gran Cartagena de allá donde todos llevan sus grandes yates y se hacen grandes festivales de cine y las mejores fiestas que han en Punta del Este. Pero ¿qué es lo chistoso del caso? Que realmente ellos no están haciendo ningún paseo a la playa ni nada de eso. Están haciendo paseo de río. Entonces, yo los molestaba mucho que lo que tenían que llevar era la olla y que saquen la olla y se pongan a hacer paseo de río, porque esto no es mar, esto es un delta, esto es río, todo esto es río y va a ser río hasta acá. ¿Listo? Hasta el otro lado, hasta acá. ¿Vale? De a partir de acá, acá sí ya podría pensar, por ejemplo, en playa, pero acá tendría un segundo delta correspondiente acá de Bahía Blanca. ¿Vale? Entonces, en eso hay que definir bien si corresponde a un delta, es un ambiente todavía fluvial, es decir, un ambiente de ríos, o es un ambiente realmente de playa. ¿Vale? Y eso pasa, por ejemplo, a nuestro ejemplo colombiano, va a pasar aquí Palomino. hacia Barranquilla o hacia Palomino también. Profe, Aunque y ahí en Venezuela, Maracaibo ahí. Sí, espera un segundo. Entonces, acá va a venir el río Magdalena y el delta del río Magdalena es todo esto, miren. Entonces, Santa Marta también estaría incluida en el delta de este río Magdalena, que todo este sería el delta del río Magdalena y por eso se genera esta gran ciénaga. ¿Listos? Mira, acá está Palomino. Pero Palomino, lo que tiene Palomino es que tiene un río pequeño que es el río Palomino. Pero va a generar un deltica y chiquito, pero si yo me camino acá para Palomino hacia esta dirección, pues acá sí ya va a encontrar playa, playa, y si camino en esta dirección, pues también va a encontrar playa, playa. ¿Listos? Ahora, con Venezuela, acá claramente todo esto, acá tendríamos que mirar, miren, acá estaría, este sí sería el delta, entonces sale hasta por acá y hasta por acá tendríamos delta, pero a partir de aquí hacia allá ya sería mar, ¿de acuerdo? Ya sería playa. ¿Listo? Entonces Maracaibo estaría casi en el frente del delta y tendría un ambiente más fluvial. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque todo este lago lo están alimentando todos estos cauces. Miren toda la cantidad de cauces que alimentan ese lago. ¿Listo, compañero? Acá, hasta acá llega el delta y a partir de ahí hacia los lados, pues ya es mar. Continuemos. Ya vamos a acabar. Tenemos entonces el ambiente glacial
Y acá entonces va a ser importante la meteorización física que habíamos hablado por gelifracción. ¿En qué consiste esa gelifracción? Se infiltra el agua en estado líquido, pero descienden las temperaturas, se convierte en hielo y una vez se convierte en hielo, incrementa su volumen y al incrementar su volumen, pues fractura la roca al interior, lo que va a generar que esto se pueda generar diferentes clastos o diferentes detritos. ¿Listo? Profe, ¿puede acercar más esa imagen para poder leer lo que... ¿Qué quieres ver? Lo que dice abajo? Acá no tenemos agua. Una vez depositamos el agua ahí, desciende la temperatura. El agua cuando cambia de estado, entonces incrementa su volumen, su tamaño. Y entonces va a requerir más tamaño, lo que va a generar que esto se fracture. Y una vez esto se descongele, pues se van a generar estos otros tamaños de roca. ¿Listo? O de Gracias. rubros. Vale. ¿Qué más tenemos? El paisaje glacial o el ambiente glacial. Típico del ambiente glacial, valles en U. También vamos a tener este tipo de geoformas que se llaman, acá en español se le pueden llamar picos, en inglés son horns o cachos, ¿listos? Picos piramidales. Tenemos circos. ¿Qué son circos? Son unos relieves negativos en el alto de la montaña donde se generan depositaciones de hielo en forma sobre todo circular. Y por último tenemos lagos glaciares. Esto para nosotros es muy común, estos lagos glaciares. La sabana de Bogotá está rodeada de este tipo de lagos glaciares y se han generado primero por la acción de estructuras geológicas, es decir, fallas y pliegues, y después por el deshielo de todas esas montañas que tenían hielo, y al generar ese deshielo, pues consolidan estas grandes extensiones o masas de agua. Ejemplos de estas lagunas glaciares acá cerca, muchachos. ¿La laguna de Tota? La laguna de Tota es una más cerquita acá a Bogotá. No, ninguno. No salimos de Bogotá. Solo para Melgar a piscina. La verdad, sí. Acá atrás nomás de Monserrate está el embalse de San Rafael. Eso no hay que ir muy lejos. Y Guatavita. Tenemos muchos de este tipo de estructuras alrededor de Bogotá. ¿Qué otro tipo de Profe, geoforma? una pregunta. Señor. ¿Los páramos, el hielo puede convertirse en un páramo o montaña así? No, ¿No? no. Sí van a tener mucha relación con el paisaje glaciar, pero ¿cuál es la particularidad del páramo? Dímelo tú, ¿qué encontramos en los páramos que no ves acá o que no ves acá? Una planicie. Más que Eh, planicie, ¿qué es lo que más Vegetación. identifica? Exacto, la vegetación va a ser el rasgo más distintivo de los páramos. Acá no tenemos vegetación. ¿Por qué no tenemos vegetación en estos ambientes glaciares? Acá. ¿Por qué creen ustedes acá que no podemos tener acá árboles? por el tipo de roca. No, acá ¿por qué no podemos tener vegetación? Vamos muchachos, miren la foto, ¿por qué creerían ustedes acá que no podemos tener vegetación acá arriba? Ya se erodó todo, ¿no? No, porque las pendientes son muy grandes, ¿sí? Tenemos pendientes, entonces no hay recambio para generar suelo. Tenemos roca, solo roca. Entonces, para que un árbol, para que la vegetación crezca, necesita suelo. ¿Por qué suelo? Porque el suelo va a tener más porosidad, es decir, más espacio hueco al interior para que las raíces se puedan extender. Pero si yo tengo solo roca y aparte de eso la estoy erodando y la estoy derrumbando todo el tiempo por acción de los diferentes agentes que van a ser el hielo, el agua, el aire, y aparte de eso la gravedad, porque la pendiente de esto es muy alta, pues entonces no le voy a dar espacio para que la vegetación pueda crecer ahí. Caso contrario de acá, mira, acá ya tengo una planicie donde sí voy a tener vegetación. Entonces, en estas partes más alejadas, porque si también yo genero deshielo de esto y el agua viene demasiado fría, pues ¿qué va a pasar con esta vegetación? O la que está en los páramos. Cabaña.
la va a quemar. También el agua fría, como le pasa a uno con la piel cuando uno se pone un pedazo de hielo, pues lo quema. Entonces esa vegetación también. Entonces esperaríamos un paisaje de páramos un poco más alejado, donde esto pierda esa temperatura tan baja y a medida que vaya avanzando, se vaya calentando, vaya aumentando su temperatura para que esta vegetación que ya está en estas posiciones pueda recibir ese suministro y aparte de eso, pues sea un terreno más apto y plano para que pueda crecer. ¿Listo? El páramo no está en la punta de la montaña, es una gran planicie en un terreno alto, ¿vale? Ok, gracias, profe. Entonces, otro tipo de geoformas son estas tilitas. Las tilitas que son diferentes coluviones que se han caído, pero a medida que van cayendo, el mismo impacto hacen que se genere o que se consolide un único bloque. Del impacto se logran juntar los diferentes y a medida que se van juntando, pues van generando un gran bloque que se llama una tilita. Las morrenas son deslizamientos rocosos a partir del hielo. Entonces el hielo también es como genera una superficie lisa, va trasladando esas superficies de rocas porque va lubricando esa superficie para que esto se pueda mover. ¿Listo? Y esto, miren que esto va a aparecer como un abanico aluvial o también como un delta, tiene esas formas triangulares, pero se va a diferenciar porque esto va a estar sujeto a la acción de la gravedad. Entonces esto va a estar relacionado a ambientes glaciares que por gravedad van cayendo los diferentes detritos y se van consolidando en esta posición. Caso contrario de los abanicos aluviales que son ríos que van generando esos depósitos, pero en ambientes mucho más planos, no sujetos a la gravedad. Los ambientes kársticos, estos son los que le estaba contando a Mauricio que van a estar relacionados a rocas carbonáticas. Entonces vemos que se consolidan diferentes tipos de geoformas. ¿Por qué? Porque vienen fluidos enriquecidos o fluidos con pHs ácidos. Entonces a medida que van haciendo contacto con estas rocas, pues van generando este tipo de geometrías, como por ejemplo acá tenemos una dolina, que son estas formas redondeadas de cómo socava o cómo eroda ese fluido. También tenemos estas grandes gargantas, tenemos cuevas, que era lo que le contaba a Mauricio, cimas, van a hacer conexiones verticales entre las diferentes cuevas, diaclasas, poljes, que estas van a estar cercanos a un cauce principal, sumideros, que van a ser estas cascadas, que era lo que les decía ahorita, que se pueden generar en el subsuelo, pero si yo de repente voy y erodo todo esto, pues ya me voy a encontrar esta gran cascada, y son tipos de estructuras que están relacionadas a estos ambientes kársticos. Ojo con esto, yo no, mi forma de evaluarles nunca es de memoria, no les pido acá que se aprendan los nombres de esto y entonces cómo, a cuál corresponde la cueva o a cuál corresponde la cima o la diaclase. Y preguntas de ese estilo no van a encontrar. ¿Listo? Continuando con esto de las cuevas, entonces vemos que se consolidan también otros tipos de geoformas que van a ser las estalactitas y las estalagmitas. Las estalactitas van a ser las que crecen de arriba hacia abajo y las estalagmitas son las que crecen de abajo hacia arriba. ¿Cómo se genera esto? Pues lo mismo, se infiltra, esta gota va generando una fractura, se infiltra una gota de agua, va generando esa fractura y una vez socava esto y genera esta gran cueva, cuando cae esa gota, entonces empieza a depositar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esa gota ya ha erodado esta roca calcárea, esta roca carbonática, y entonces va a venir enriquecida en ese mineral de carbonato de calcio y una vez cae acá, empieza a construir. Y caen muchas gotas y va construyendo y va construyendo y va construyendo y muchos años para construir este tipo de estructuras como lo son las estalagmitas. ¿Cómo se generan las estalactitas? Pues esa misma gota que se filtró no cayó a la superficie, sino se quedó ahí, entonces depositó acá y se queda ahí y va depositando y va depositando y va depositando hasta que se van alargando este tipo de estructuras. ¿Mm? Siempre se me olvida. Esto se llama una espeleotema. ¿Qué es una espeleotema? Que se junta la estalactita con la estalagmita y entonces genera como una altura de la cueva como si estuviera soportando, pero fue que la estalactita fue creciendo tanto y la estalagmita tanto en el mismo lugar
que se generó este espeleotema. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Por último, entonces, tenemos los ambientes marinos que van a generar diferentes tipos de estructuras y van a estar sujetos a la acción de las olas. Entonces, pueden generar este tipo de acantilados según la competencia de las rocas que lo rodeen. Pueden generar playas. La granulometría de la la granulometría de la playa va a estar condicionada según los ríos que aporten material y de la acción marina. Si tenemos olas muy altas, vamos a tener playas calcáreas, es decir, llenas de conchitas. ¿Por qué? Porque va a tener la capacidad de transportar todo el material que viene desde el interior a depositarlo acá en la playa. Y si no tienen grandes olas, pues vamos a tener más playas de tipo fluvial, donde los ríos aportan más material, entonces vamos a tener clastos más redondeados y no vamos a tener tantas conchitas en esas playas. Los tómbolos, que van a ser generados por acción de la depositación. Entonces también viene un agente que va depositando ahí material. Ese delta va aportando tanto material que lo va acumulando en esta posición y genera este tipo de estructuras que se llaman tómbolos. O también se pueden generar islotes. Es muy parecido al tómbolo, pero por la acción erosiva. Acá estaba un pedazo de roca más competente y entonces el mar fue erodando alrededor, pero no pudo erodar esta que era más competente. ¿Listo? Entonces, vamos a generar geoformas relacionadas a la erosión y geoformas relacionadas a la depositación. Y por último, el ambiente eólico, que van a generar dunas eólicas por acción del viento. Lo eólico siempre va a estar relacionado al viento, entonces generamos este tipo de dunas eólicas como son los paisajes en La Guajira y este tipo de cosas que miren que tienen como escaleras, que se llaman loeses, pero van a tener esas geometrías particulares según la competencia también de las rocas con el que el viento vaya interactuando. ¿Listo? Y con eso terminamos, muchachos. Buena suerte en el quiz. Empieza en 5 minutos. Desde las 7:40 a las 7:55 estará habilitado. Y ahí mismo reciben la calificación. Recuerden que la próxima clase entonces tenemos el parcial y ese parcial que va a ser un perfil geológico. ¿Listo? Entonces, por favor, estudienlo para que les vaya bien. Una pregunta antes de Gracias, irse. La clase pasada yo hice el quiz, pero no alcancé a poner la asistencia porque por el quiz No se me pasa nada. olvidó. Lo que yo les había dicho, en mi caso yo no. A mí me parece un poco esculero el tema de la asistencia, porque pues evidentemente uno se da cuenta con los resultados quién está en clase y quién no. Pues el que no ha estado, pues los resultados lo dicen. Listo, muchas gracias. ¿Vale? Hablamos.